¿qué tal? Bienvenidos a 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Andrea Salazar. Gracias por estar con nosotros en esta edición estelar. Le invitamos para que nos siga en Facebook y en Instagram como 13 Costa Rica Noticias y también en Twitter como 13 CR Noticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. El alcalde de Corredores, Carlos Viales, fue denunciado por el PAC ante la Fiscalía General por el presunto delito de falso testimonio. Desde mañana martes habrá un nuevo cambio vial para ingresar a la rotonda La Betania desde el sector de la Bandera. La Caja Costarricense del Seguro Social habilitó 239 vacunatorios en todo el país para agilizar la vacunación contra la COVID-19 en niños. Esta semana atenderán a menores de 11 años. Pese a que las universidades optaron por el modelo virtual desde el inicio de la pandemia, esto no se reflejó en la disminución de costos de matrícula y pago de materias. Le mostramos esta situación en la primera entrega del reportaje de la periodista Andrea González. La publicidad del partido Nueva República, en la cual ataca al Frente Amplio por su ligamen con el comunismo, no ha caído nada bien en esta agrupación política y critica al partido de corte cristiano de buscar generar odio y tratar de polarizar la campaña sin ideas concretas para ayudar al país. El periodista David Roversi nos amplía esta información. Gracias, muy buenas noches a los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Noticias. Bueno, si bien es cierto, estamos a 20 días exactos de que se dé la elección presidencial. Parece que el ambiente electoral se mantiene bastante frío y, como lo hemos hablado días atrás con especialistas, podría no estar cambiando esta situación. Sin embargo, pues con relación a esto que usted está mencionando, hemos tenido la oportunidad de ver que algunas campañas ya propiamente de partidos empiezan a calentar en contra de algunos candidatos pues propiamente establecidos o algunos partidos políticos, y es el caso de esta publicidad que salía este domingo por la noche del candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, con respecto a el comunismo y su ligamen con el Frente Amplio. Pero vamos a ver la siguiente información que nos va a ampliar un poco esta perspectiva que se está dando e inclusive también la respuesta y señalamientos que tiene el Frente Amplio contra Nueva República. En los últimos 8 años hemos visto un deterioro terrible de nuestro país, pero el peor final posible para nuestra Costa Rica, más allá incluso del PAC, es darle una sola oportunidad a los comunistas, a la gente de izquierda del Frente Amplio. En las últimas semanas hemos visto cómo José María Villalta, el autodeclarado comunista de Costa Rica, creció en las encuestas, alimentado de algún remanente de izquierda y gente del PAC de los últimos años que insisten en llevarnos a la pobreza y a la corrupción. Villalta tiene las mismas ideas que llevaron a la ruina a otros pueblos de Latinoamérica. El Frente Amplio y José María Villalta siguen las doctrinas de Hugo Chávez, de Maduro, de Ortega y de Fidel. Con estas palabras, el candidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado, arremetió contra el partido Frente Amplio, dejando entrever que, literalmente, durante los últimos años, los aires del comunismo están golpeando cada vez más fuertes a los países cercanos a Costa Rica y amenazan a nuestra sociedad. Ante los señalamientos de Nueva República, desde el Frente Amplio aseguran que es una estrategia que realiza esta agrupación política debido al crecimiento que ha venido teniendo el candidato presidencial José María Villalta. Es el crecimiento de José María Villalta como una opción que va creciendo con muy poco presupuesto, pero con un mensaje directo, con un mensaje de honestidad y con la legitimidad que tiene el Frente Amplio para hablar de temas de corrupción y para hablar de la eficiencia. José María representa eso, José María Villalta representa esto, y este ataque y los otros ataques que hagan o que pueden hacer los otros partidos políticos en esta dirección denotan la desesperación porque se quedarán con las ganas de decirnos corruptos, se quedarán con las ganas de decirnos que nos robamos un 5 del erario público, y se quedarán con las ganas de decir que en alguna campaña nuestra llegaban bolsas de basura cargadas de dinero.
Además, los Frente Amplistas lanzaron una fuerte crítica a la nueva agrupación política, pues dejaron entrever que esa forma de hacer política solo se da de partidos que no tienen propuestas reales y solo buscan polarizar la campaña electoral. Este tipo de partidos políticos, este tipo de candidatos solo pueden crecer a partir del odio, a partir de la división, a partir del miedo, a partir del prejuicio, a partir de la persecución. Solo así pueden crecer, porque efectivamente por lo demás son muy realitos en las propuestas, tienen rabo que les majen, son propensos, les encanta el dinero, manipulan la fe y la espiritualidad de las personas. Entonces la única manera en la que pueden crecer es en el terreno de las falacias, de la persecución. Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, dada a conocer a mediados de diciembre anterior, Fabricio Alvarado tenía intención de voto positiva del 6.9%, mientras que Villalta mantenía un porcentaje del 6.8%. Ambos candidatos estaban por debajo de José María Figueres del Partido Liberación Nacional y Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, televidentes, compañeros, con esta información vamos a regresar con ustedes al set principal de 13 Costa Rica Noticias, donde tienen muchísimo más. Gracias a David Roversi por esta información. Y la encuestadora Opol Consultores registró un empate técnico entre José María Figueres y Fabricio Alvarado. La tercera candidata con mayor intención de voto es Linet Saborío, mientras que el candidato Rolando Araya arremetió contra las encuestas y alega que deben ser auditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, ya que afirma que muchas de estas son pagadas. A 3 semanas de las elecciones nacionales, el candidato del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, y el candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, encabezan en intención de voto, según una encuesta que dio a conocer el fin de semana Opol Consultores. Dicha encuesta se realizó entre el 12 y el 14 de enero de este año y abarcó una muestra de 5.400 personas. Según los datos suministrados por Opol Consultores, José María Figueres cuenta con un apoyo del 18,2%, mientras que Fabricio Alvarado con un 18,1%, y en un tercer lugar se encuentra la candidata por el Partido de Unidad Social Cristiana con un respaldo del 15,8%. Seguido de Saborío se encuentra José María Villalta del Frente Amplio con un 4,9% de apoyo y Rodrigo Chávez de Progreso Social Democrático con un 4,5%. Los demás candidatos no superan el 2% de intención de voto. Precisamente el aspirante presidencial del partido Costa Rica Justa, Rolando Araya, arremetió contra las encuestas y alega que deben ser auditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, ya que según argumentó el candidato, muchas de las encuestas son pagadas. Y usan encuestas que deben ser auditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. Encuestas que todo el mundo sabe son pagadas. Y por la experiencia que ha tenido este país, casi nunca han podido decir quién es el ganador. El ganador sale el 6 de febrero. El pueblo sabe por quién votar. Y yo pido en este momento que el pueblo que me apoya se manifieste con claridad para exigir limpieza en las encuestas y que yo participe en los debates. Con relación al estudio publicado por la misma empresa el 16 de diciembre, Figueres aumenta su respaldo en un 2,55%, Fabricio Alvarado un 3,62% y Linet Saborío un 1,66%. Según la encuesta, un 69,4% de los entrevistados votarán el 6 de febrero, un 19,1% no votarán y un 11,5% no saben si lo harán. Si usted circula por la Rotonda de la Bandera, es mejor que preste atención, ya que desde este martes se aplicarán cambios viales. Transitar por este sector en San Pedro se ha vuelto muy complicado, y es que a partir de este martes 18 de enero se aplicarán nuevos cambios viales. Los conductores que normalmente pasan por este sector esperan que esto no conlleve más problemas y puedan seguir normalmente con sus rutas. A partir de este martes 18 de enero, desde las 6 de la mañana, se pondrá en funcionamiento un nuevo cambio vial para acceder a la Rotonda de la Betania desde las inmediaciones de la Rotonda de la Bandera. A partir de ahora, quienes se desplacen desde la Rotonda de San Pedro hacia Betania podrán circular por circunvalación, llegar a la nueva Rotonda de la Bandera y girar a la derecha para tomar el nuevo acceso habilitado. De igual manera, ocurre para quienes se desplazan desde la Rotonda del Bicentenario, Barrio Dent, Barrio Escalante y alrededores y
necesitan enrumbarse hacia el sector de la Betania, Sabanilla o San Pedro. Pero, ¿qué opinan los conductores acerca de estos cambios? Bueno, lo que están viendo es una barbaridad. Y mañana hay cambios viales también. Pérdida de tiempo totalmente. Bastante. Mañana hay cambios viales nuevamente. ¿Qué opina usted de eso? De aquí no se puede opinar nada, mi hermano. Mi amigo, fatal, como todos los días. Yo estoy entregando aquí a un cliente y tuve que hacer maniobras para poder salir de aquí. Bueno, es por el choque, pero normalmente también es bastante complicado. Mañana hay cambios viales. Eso también podría complicar un poquito más. Ya, y esperemos en Dios que no sea peor de lo que está. Es importante indicar que este cambio vial se mantendrá hasta la conclusión del proyecto. Suprime el sentido de circulación de oeste a este que se había habilitado en las inmediaciones del antiguo restaurante La Casona del Ali. Ahora solo se tendrá circulación para quienes vienen de la rotonda de Betania a la rotonda de la Bandera, o sea, de este a oeste. Los trabajos en la rotonda de la Bandera están previstos para concluir a finales del primer cuatrimestre de este año. Las autoridades saben de lo complicado que se ha vuelto el tránsito por esta parte de San Pedro, sin embargo esperan que los conductores tengan la paciencia debida para que puedan circular normalmente por acá y esperar a que esta obra esté concluida para que el tránsito ya sea más fluido. El Cuerpo de Bomberos recomienda un sistema supresor de incendios que se activa apenas inician y un sistema de alerta temprana en las cárceles del país. El pasado sábado un incendio en la cárcel Luis Paulino Mora en San Rafael de Alajuela acabó con todo un módulo del centro. Casi la totalidad de los privados de libertad se encontraban en el comedor y esto evitó una emergencia mayor. Así fue como quedó el módulo de la cárcel Luis Paulino Mora en el complejo Occidente en San Rafael de Alajuela, luego de ser consumido por el fuego el pasado sábado en horas de la tarde. En este módulo se mantenían 58 personas privadas de libertad, de los cuales 57 se encontraban en el comedor al momento del incendio. Uno de ellos sí estaba en la celda, pero la policía penitenciaria logró trasladarlo sin ninguna afectación. A pesar de la pronta respuesta de bomberos, el fuego acabó con los 30 camarotes y todas las pertenencias de los privados de libertad. Además, dejó en mal estado la infraestructura. El Cuerpo de Bomberos recomienda 2 sistemas automáticos importantes para las cárceles. Además, confirmaron este lunes que la investigación continúa. Referente al incendio ocurrido el sábado anterior en la penitenciaría en el sector de La Guásima de Alajuela, nuestros investigadores se encuentran trabajando en el sitio para poder determinar cuál fue la causa del mismo. Idealmente estas instalaciones deben de contar con un sistema de alerta temprano y un sistema supresor, en otras palabras un sistema que le permita apagar el fuego cuando está en sus inicios. 13 Costa Rica Noticias intentó conocer el protocolo que tiene el Ministerio de Justicia y Adaptación Social para atender incendios dentro de las cárceles del país, pero al cierre de edición no obtuvimos la respuesta por parte de la oficina de prensa de la institución. Sin embargo, el sábado la ministra confirmaba que afortunadamente en el momento del siniestro los privados se encontraban fuera del módulo. En ese momento solo estaba una persona en el módulo donde se estaba dando la situación porque las otras personas, las 57 personas restantes, estaban cenando en ese momento. La persona fue sacada rápidamente del lugar, no hay ninguna afectación personal para él ni para las otras personas ni para la policía penitenciaria. En este momento estamos dejando en los expertos la evaluación de las circunstancias que pudieran haber originado este fuego. Justicia confirmó que el sitio se encuentra resguardado para la investigación del OIJ y del Cuerpo de Bomberos. Además, que los privados de libertad fueron trasladados esa misma noche a la cárcel Terrazas, ubicada en el mismo complejo Occidente, donde les proporcionaron alimentación, así como los objetos básicos de higiene. El módulo quedó inhabitable, por lo que ahora deberán valorar las reparaciones correspondientes. Pese a que las universidades optaron por el modelo virtual desde el inicio de la pandemia, esto no se reflejó en la disminución de costos de matrícula y pago de materias. Le mostramos esta situación en la primera entrega del reportaje de la periodista Andrea González. Esto después de la pausa, quédese con nosotros. Quiero una especialidad y ya no me alcanza. Quiero estudiar la carrera que quiero. Estoy trabajando, pero no tengo fiador. Rompamos barreras.
Quiero poder estudiar y con CONAPE puedo lograrlo. CONAPE, préstamos para estudio. Pedro Serech y toda su sabiduría en el óleo nos la muestra en La magia del color. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados en profundidad. Lamentablemente acostumbrada a las cosas, pero reportajes y entrevistas donde las realidades complejas y sus distintos puntos de vista tienen sus relatos. Porque hay mucho que no tenemos pensión, no tenemos nada. Los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los temas más controversiales de la actualidad política, económica y social abordados en profundidad. Lamentablemente acostumbrada a las cosas, pero reportajes y entrevistas donde las realidades complejas y sus distintos puntos de vista tienen sus relatos. Porque hay mucho que no tenemos pensión, no tenemos nada. Los martes a las 8:30 de la noche y los sábados a las 7:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. A esta hora hacemos un repaso por el tipo de cambio del dólar para este lunes 17 de enero. La compra está en 628 colones con 20 céntimos, mientras que la venta se encuentra en 636 colones con 33 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La educación superior nunca se detuvo durante la pandemia. Un salto inmediato a la virtualidad lo hizo posible, incluso en el sistema privado. Sin embargo, el cambio no se reflejó en los costos para los estudiantes, quienes vieron modificado el modelo de enseñanza, pero no así las tarifas de materiales y matrículas, como la promesa de un retorno a la presencialidad que aún no ha llegado. La periodista Andrea González está con nosotros para contarnos por qué. ¿Qué tal, Andrea? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Andrea, y muchas gracias a quienes nos ven. Y es que las más de 50 universidades privadas que hay en el país permiten saciar las necesidades de educación de quienes no logran ingresar a una universidad pública. Son, si se requieren, indispensables para dar oportunidad a cerca de 104,000 estudiantes. Sin embargo, elegir una casa mater no es una tarea fácil. No existe un parámetro común que logre de forma simple medir la oferta que hay en el mercado y con esto hacer un balance entre el precio y la calidad de la educación que se recibe. Precisamente de esto es lo que hablaremos en la primera entrega de los reportajes Universidad. ¿A qué precio? Análisis, laboratorios y equipos modernos justifican las tarifas de la educación universitaria. Aunque en Costa Rica esta formación privada se enfoca en la academia y no en la investigación. Una falencia que se agravó con la pandemia al migrar a una modalidad en línea todo el proceso de enseñanza sin previo aviso o preparación. La calidad se ha bajado a la hora de dar clases, es muy difícil estar detrás de una computadora tanto como profesor como estudiante, no es lo mismo, digamos 2-3 horas, estar detrás de una computadora no se aprende igual. Y con la parte de precios, sí la universidad se ha mantenido sumamente igual, ¿verdad? Desde la matrícula hasta las materias, totalmente igual. Por poner un ejemplo, para costear una carrera de administración de negocios se requieren de 4,5 millones de colones en promedio y unos 13 millones de colones para medicina, dos de las carreras más financiadas en CONAPE.
Pero ¿quién define los precios? ¿Y por qué no bajaron los costos de matrícula y materias durante la pandemia cuando el modelo de educación sí cambió? En Costa Rica, el Consejo de Educación Superior, CONESUB, es el encargado de legislar en materia de educación privada. Ellos aprueban las carreras y también los precios de las materias y matrículas de cursos, no así otros rubros. Una auditoría realizada al CONESUB señaló que la audiencia del modelo tarifario generó una afectación directa a los estudiantes, a quienes se les cobraba una tarifa que no siempre era justa y que no respondía a las características del servicio que se les brinda. En el mismo sentido, se había pronunciado de forma reiterada desde el 2015 la Contraloría General de la República. Ante estos señalamientos, en el 2020 el Consejo corrió para establecer una metodología tarifaria y regular el costo de la educación superior en Costa Rica. Anteriormente eran las propias universidades las que definían sus tarifas ante el Consejo y los incrementos anuales se establecían según el índice de precios al consumidor, más el 50% de las inversiones que hubieran realizado las casas de estudio, por ejemplo, en infraestructura. Con el fuerte y claro llamado de atención, el Consejo estableció un nuevo cálculo tarifario para el año 2020. Este mecanismo establece que las universidades pueden solicitar los ajustes por dos vías. Una es el índice de precios para la educación superior y la otra por inversiones realizadas. Eso sí, ya no se les responde al 50% a todos por igual. Ahora el cálculo se realiza valorando la cantidad de matrícula, la periodicidad y el grado, entre otros aspectos. En realidad el nivel educativo superior tiende a tener un precio alto, digamos, cuando considera que debe incluir una infraestructura adecuada, recursos adecuados. Me refiero a recursos humanos, ¿verdad? Profesoras y profesoras con cierto nivel de educación, que además hacen investigación idealmente, o que además tienen recursos, digamos, de conocimiento y digamos que hay laboratorios, donde hay bibliotecas o donde hay la posibilidad de conexiones con bibliotecas fuera del país. O sea, ese tipo de infraestructura y de recursos humanos, de capital, digamos, en la educación superior es bastante, digamos, podría decir alto. En las universidades privadas están principalmente concentradas en la docencia. Algunas tendrán algo de investigación, pero lo usual es que en las universidades privadas en Costa Rica se dedican más que todo a la docencia. El punto negro en el nuevo modelo tarifario es que usa la base del costo establecido anteriormente por el CONESUB, sugerido discrecionalmente por las universidades. Además, la metodología deja por fuera los costos de exámenes de reposición, certificaciones, convalidaciones, carnet, cambio o retiro de materia, derecho de graduación, entre otros servicios. De acuerdo con el CONESUB, los descuentos o ajustes a la baja de las materias o matrículas que podrían beneficiar a los estudiantes queda a criterio de cada universidad, estrategia utilizada por algunas casas de estudio como gancho para atraer estudiantes. Pese a esta ventaja dada por el CONESUB, las universidades se mostraron molestas de tener que limitar sus tarifas al modelo de costos aprobado. Todas las tarifas en las diferentes carreras están reguladas por el CONESUB, cosa que no debería ser porque eso atenta contra la calidad. El CONESUB nos pone un techo en las tarifas y deberían de haber diferenciadores más importantes y el estudiante escoger a cuál universidad quiere ir, ¿verdad? Así como nosotros tenemos la posibilidad de escoger cuando queremos pasear en ir a un hotel 5 estrellas o ir a uno 4 estrellas o ir a uno que me da un buen servicio pero que tiene un costo menor de acuerdo con mis posibilidades, así debería de tener esa misma posibilidad en las universidades. La pandemia incluyó otro factor que termina afectando a los estudiantes y es la virtualidad. Aunque durante el 2020 y el 2021 las clases se impartieron en línea y las universidades podrían haber ahorrado rubros como servicio eléctrico, agua y limpieza, el CONESUB no disminuyó los precios de las materias y matrículas. En diciembre del 2020, la presidenta del CONESUB, Nuria Méndez, explicó a 13 Costa Rica Noticias que no ordenaron reducir las tarifas para el curso 2021 ante la expectativa del retorno a la presencialidad en cualquier momento.
Sin embargo, eso no sucedió y durante todo un año se mantuvieron tarifas de programas en presencialidad cuando la mayoría de los cursos se realizaron a través de la computadora. En resumen, la pandemia y la poca claridad de la virtualización de los cursos modificó las dinámicas de enseñanza, pero no las tarifas de las carreras. Laboratorios, talleres e incluso prácticas médicas se vieron alteradas, aunque en muchos casos los estudiantes debieron de matricularlas. Entre calidad y lo que yo estaba llevando no era lo mismo que estaba llevando desde que empecé, porque los profesores no eran lo mismo, digamos, las clases a veces no se conectaban o no sirve el internet, o no entregaban los trabajos o X cosas. Desde la pandemia se ha cambiado mucho lo que es el tema de estudio, ¿verdad? Porque si no ha sido conforme a lo que pago y lo que estudio no es lo mismo. Las universidades insisten en que no detener la educación implicó capacitaciones a profesores, inversión en tecnología e incluso el mantenimiento de los edificios que no estaban utilizando por parte de las universidades y por eso mantuvieron las tarifas. Efectivamente, no se impartieron algunos laboratorios presenciales, pero todas las universidades hicieron descuentos importantes a los estudiantes en el costo de esos laboratorios. Y como le decía antes, a partir del tercer cuatrimestre, ya nosotros volvimos a dar los laboratorios presenciales con un costo adicional para las universidades, porque al reducir los aforos, si usted podía tener en un laboratorio 20 estudiantes, ahora estamos impartiendo laboratorios con 8 estudiantes por el distanciamiento que necesitan tener. Y eso implica un costo docente más alto. Los precios de matrícula y materias son ajustados por el CONESUB una vez al año y aplicados por las universidades en el mes de enero. Mañana en nuestra segunda entrega veremos si es posible garantizar la calidad de la educación universitaria y cuáles son los parámetros que podrían ayudar a medirlo. Bueno, y como pudimos ver en el reportaje, cerca del 50% de la población universitaria en Costa Rica lo hace o se educa a través de la educación privada. Y esta educación, al igual que la mayoría, tuvo que migrar obligatoriamente a la virtualidad por la pandemia. Esto afectó, obviamente, el proceso educativo, tal como lo dicen y lo afirman los mismos rectores de universidades, pero no necesariamente significó una variante en la baja para los precios o los costos que estas personas pagan por la educación. Los mismos rectores aseguran que no es la misma calidad de la educación, ya que incluso los planes de estudio de las universidades no están diseñadas para mantenerse en este modelo de virtualidad. Mañana y durante esta semana estaremos entregando, en total son 4 entregas de esta serie de reportajes U-Privada, ¿a qué precio? Muchas gracias, Andrea, por este reportaje. Por supuesto, vamos a estar pendientes para verlo durante todos estos días. Vamos a cambiar de temas. La pandemia ha venido a agudizar el problema económico en el país, generando un mayor endeudamiento en las familias. Es por eso que expertos en economía hacen una serie de recomendaciones para que pueda mejorar las finanzas durante este año. 7 de cada 10 personas en nuestro país viven con problemas económicos, así lo había dado a conocer la Oficina del Consumidor Financiero a través de los resultados de la encuesta de endeudamiento de los hogares. En promedio, las personas tienen entre 2 y 3 deudas, entre las que destacan los créditos personales o de consumo, préstamos con familiares o amigos y las deudas con empresas de electrodomésticos. Ante esta realidad, la Cámara de Bancos hace una serie de recomendaciones para que usted pueda mejorar su presupuesto durante este año. Uno de los primeros pasos que debe seguir es conocer el presupuesto, identificar los ingresos y gastos en un periodo de tiempo determinado. Lo más común es que se realicen de forma quincenal o mensual, de acuerdo a la periodicidad en la que se reciban. El presupuesto también nos permite identificar los elementos donde se concentra el mayor porcentaje de egresos y hacer un análisis para evaluar
valorar si podemos reducirlos, así como conocer nuestro nivel de endeudamiento y determinar si se debe limitar el uso de préstamos o si en caso de requerirlo se puede adquirir uno nuevo o no. Al organizar su dinero, usted tendrá conocimiento de cuánto dinero dispone y en qué se invierte. Puede ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos y fijar montos de ahorro para lograr metas, así como también contemplar un ahorro para las emergencias. Hacer un presupuesto nos va a permitir tomar el control de nuestras finanzas. Nos va a permitir conocer cuáles son nuestros ingresos totales, por un lado, y también cuáles son nuestros gastos totales por el otro, y hacer un balance. Si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, tenemos entonces que tomar el tiempo para ver el detalle de esos gastos, ver si podemos reducir alguno de esos y eliminar otros, y así lograr este balance. Si aún así hemos tenido una jornada reducida, hemos tenido una reducción de salario, vemos que no podemos cumplir con nuestras obligaciones y, por ejemplo, no podemos pagar algunas de nuestras deudas, pues lo mejor es que de manera oportuna nos acerquemos a las instituciones bancarias y financieras con las que tenemos créditos, les expliquemos nuestra situación y así juntos tomar las mejores decisiones, las mejores alternativas para que puedan honrar sus deudas. De esta forma, el presupuesto nos permite tomar decisiones oportunas para sanear nuestras finanzas. Según los expertos en economía, al tener clara la realidad de su situación financiera, le dará la oportunidad de realizar ajustes cuando sea necesario para no descuidar su situación económica. Además, le permite realizar comparaciones mes a mes de sus consumos y, por lo tanto, determinar cuáles gastos puede ajustar para evitar un sobreendeudamiento. Según la encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero, de las 1.200 personas consultadas, el 35% apenas les alcanzaba para lo básico y el 27% no les alcanzaba del todo los ingresos que generan. O sea, 6 de cada 10 personas admiten que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas o del todo no le es suficiente. El Partido Acción Ciudadana solicitó al fiscal general de la República investigar al alcalde de Corredores, Carlos Viales, por supuestamente haber incurrido en el delito de falso testimonio. David Roversi tiene el detalle de la información. ¿Qué tal nuevamente, David? Gracias. Bueno, como estaba mencionándolo usted, el Partido Acción Ciudadana hoy en horas de la mañana, porque recordemos que las sesiones parlamentarias se están realizando durante estas 2 semanas, pues en el transcurso antes del mediodía para poder luego que cada uno de los diputados salga a hacer pues política o campaña con sus agrupaciones correspondientes, decidió presentar ante el fiscal general lo que es una acusación contra el alcalde de Corredores, Carlos Viales. Esto por presuntamente haber mentido en la comisión que investiga el narcotráfico con lo que es algún ligamen en la política nacional. Vamos a ver la siguiente nota que nos tiene mayores detalles de lo que es esta denuncia que realiza el Partido Acción Ciudadana. Los diputados del Partido Acción Ciudadana presentaron una denuncia contra el alcalde de Corredores, Carlos Viales, por el supuesto delito de falso testimonio ante la comisión que estudiaba los nexos del narcotráfico con la política nacional. En el momento en que Viales llegó a la comparecencia, él negó en esa ocasión que hubiese construido un puente en la propiedad de un presunto narcotraficante con fondos municipales. Sin embargo, una pesquisa judicial parece contradecir lo dicho por el alcalde. Ante la decisión de la presidencia de la Asamblea Legislativa de únicamente pasar los documentos a la Fiscalía, en la fracción del Partido Acción Ciudadana decidimos no quedarnos en medias tintas. Debemos presentar la denuncia tal y como debe ser por lo que vino a expresar el alcalde de Corredores, Carlos Viales, a la comisión que investigaba los nexos del narcotráfico en la política. Evidentemente nos vino a mentir. Dijo no tener ningún nexo con la construcción del puente. Inclusive este servidor directamente le preguntó y dijo que no. Creo que en el tema del narcotráfico, en el tema del ligamen del narcotráfico y la política, no debemos quedarnos a medias, debemos actuar, y yo agradezco a la fracción del Partido Acción Ciudadana que todos han apoyado de que vayamos en esa línea.
La presidenta del Congreso, Silvia Hernández, había manifestado días atrás que Carranza hacía politiquería ante la solicitud que hizo a la máxima autoridad en el Congreso, ya que aseguró que él sabía cómo eran los mecanismos a recurrir para hacer este tipo de denuncias. Desde que asumí la presidencia de la Asamblea Legislativa he sido sumamente respetuosa de las voluntades de las y los diputados, entendiendo también las competencias y facultades que tienen la presidencia legislativa y que no trabaja de manera unilateral. Sin querer suplantar la voluntad del diputado ni de ningún otro, se estará facilitando estos insumos principalmente para este tema siendo tan importante para el país. Carlos Viares presentó este domingo el documento que vemos en pantalla, el cual es dirigido al Consejo Municipal de Corredores y donde pide que no se le cancele su salario como alcalde mientras se encuentra suspendido de su puesto. Bueno, compañeros televidentes, evidentemente vamos a estar dando seguimiento a lo que es esta denuncia. También ustedes escucharon lo que decía la presidenta del Congreso y donde ha señalado anteriormente de politiquería lo que es el actuar de los diputados del Partido Acción Ciudadana, específicamente con este tema por en su momento no haber seguido los protocolos establecidos y querer que fuese la presidencia del Congreso la que asumiera esta responsabilidad. Así que estaremos dando seguimiento a esta información, pero de momento vamos a regresar con ustedes que tienen muchísimo más. Gracias, David Robert. Sí. Con 239 vacunatorios en todo el país, la Caja espera aplicar la primera dosis a niños y niñas de 11 años. Todos los niños deben asistir a los vacunatorios acompañados por un adulto y con el librito azul de control de vacunas. La Caja Costarricense del Seguro Social habilitó en todo el país los vacunatorios para las primeras dosis de los niños y niñas. La dosis que recibirán será de la vacuna pediátrica Pfizer, que ha superado las pruebas en los Estados Unidos, donde más se ha aplicado a los menores. A la fecha, más de 10 millones de niños menores de 12 años han sido inmunizados en Estados Unidos con la vacuna contra la COVID-19 del RNA mensajero, en este caso específico de la marca Pfizer. Porque hay otros países, por ejemplo los chilenos, los argentinos han venido vacunando niños incluso de los 2 años para arriba con vacunas chinas y con vacunas rusas, como en este caso el Sputnik. Estas vacunas no habían pasado por ensayos clínicos controlados como sí lo ha hecho la de Pfizer en población pediátrica, pero en esos países tomaron la decisión de utilizar la vacuna que tenían. Y los reportes incluso que están ya saliendo y que la sociedad nuestra, la infectología pediátrica, hizo un documento que está disponible, encontraron una buena efectividad. Así es que en términos generales, los niños, independientemente de la vacuna que estemos usando, les ha ido bien. Importante recalcarle a las personas que nos están escuchando que la vacuna de Pfizer que se aplica en el país es la que ha pasado los ensayos clínicos controlados, que se han revisado esos ensayos y que precisamente el país toma la decisión de colocar esta porque ya cumplió con esos requisitos. En el caso de los menores con condiciones de alto riesgo ante la enfermedad COVID-19, estos serán citados mediante llamada telefónica por funcionarios de los centros de atención donde llevan su control médico. Los menores con síndrome de Down o tuberculosis con edades entre 5 y 11 años pueden asistir a cualquier vacunatorio habilitado. Horarios y vacunatorios pediátricos serán habilitados del 17 al 21 de enero de este año. En su mayoría, los espacios habilitados son las instalaciones de EVAIS o áreas de salud, por lo que se les sugiere a los interesados acercarse a esos centros sugeridos. La familia en acción del Banco de Costa Rica nos trae hoy los mejores deseos para este inicio de año y sobre todo consejos para nunca dejar de administrar correctamente nuestro dinero. Veamos. El Banco de Costa Rica le trae la cápsula de Finanzas en Acción. Conozca todas las novedades del banco y los mejores consejos financieros con la serie de La Familia en Acción. No, mi amor, mira este. Para ver, sí, ves que son 2 sobres de gelatina con razón. Yo me quedo un poquito menos de azúcar.
2 tazas de azúcar podríamos reducirlo y que sea un poquito más saludable. ¿No han visto las llaves del carro? Mi amor, tráemelas bien en la cocina. Yo las había visto por aquí. Qué torta, tenía que hacer un depósito en el banco y no. Ay, mi amor, no hay problema, vamos, yo te acompaño al banco. No, mi amor, mira, ya no llegamos. Qué tirada. Pero no se preocupen, vea, ustedes pueden hacer el depósito de dinero de manera en efectivo desde un cajero multifuncional, están afuera del banco. Ay, a ver, Sofía, explícanos, ¿cómo es eso? Es muy fácil. Ustedes nada más buscan el cajero multifuncional, se van a la opción de depósito de dinero y siguen las instrucciones en la pantalla y listo. Así de fácil. Ay, mi amor, pues yo vi esos cajeros y no sabía que se podían hacer depósitos en las cuentas. Realmente tiene muchos beneficios. ¡Qué éxito! Claro, y si ustedes necesitan hacer algún otro trámite del dinero, pueden hacerlo en línea desde bancobcr.com o desde la app. ¡Ay, qué salvada! Y con la conveniencia de que tienen horarios extendidos. Ay, mi amor, podemos aprovechar y irnos a dar una vueltica y de paso nos compramos un heladito. Claro que sí. Pase usted, señora. Para más consejos, síganos en bancobcr.com o en las redes sociales del BCR. Finanzas en Acción. Aprende con nosotros. La cápsula de Finanzas en Acción fue traída por el Banco de Costa Rica. Inicie el año con prácticos consejos y herramientas para administrar mejor su dinero. Siga la serie de La Familia en Acción en www.bancobcr.com. Recuerde seguir en nuestros consejos para tener un principio de año con finanzas seguras y saludables. Bueno, y el presidente de El Salvador pidió que no se metan en su país al referirse a la polémica por no conmemorar el 30 aniversario de los acuerdos de paz. Esta y otras informaciones al volver de la pausa. ¿Qué es la distancia? Es el espacio entre A y B. Preguntarle sobre distancia a estudiantes de la UNED. Personas valientes, emprendedoras y autodidactas. Porque para la UNED, la distancia es nuestra mayor fortaleza. Tenemos estudiantes en casi todos los distritos del país. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral todos los miércoles de 8 a 10 de la noche por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Todos los domingos a las 7:30 de la noche tenemos el sorteo de la Lotería Nacional. Desde la Junta de Protección Social de San José. Solo en 13, Costa Rica Televisión. En este contexto de pandemia de COVID-19, las personas entregadas a su labor continúan en pie de lucha para sostener el buen funcionamiento de la sociedad. ¿El por qué soy paramédico? Porque no me gusta el sufrimiento ajeno. Entonces nosotros, si queremos vencer algún obstáculo, pues yo creo que más que nada, pues hay que trabajar. Imprescindibles, los sábados a las 5 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Regresamos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha rechazado las críticas de su decisión de no conmemorar el 30 aniversario de los acuerdos de paz de 1992.
De un revés, Nayib Bukele ha rechazado las críticas dentro y fuera de El Salvador a su decisión de no conmemorar el 30 aniversario de los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra fratricida, con 75.000 muertos y unos 15.000 desaparecidos. Mientras miles de personas se manifestaban en San Salvador, el mandatario publicaba este tuit. Los que quieran celebrar ese acuerdo espurio, háganlo. Este es un país libre, pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la comunidad internacional que casi demandan su celebración, no se metan, les espetó. Bukele también ha calificado los acuerdos de paz de farsa y de pacto de corruptos. El Congreso, en el que es mayoritario su partido, Nuevas Ideas, refrendó la anulación de la conmemoración, que ha sustituido por un día dedicado a las víctimas de la guerra civil. Para los manifestantes que este domingo salieron a la calle, el presidente salvadoreño está tratando de borrar la historia. Y por eso es que vemos esta plaza nutrida, porque la gente no quiere olvidar su historia. Un pueblo que olvida su historia se ve obligado a repetirla. Nosotros sabemos que los acuerdos de paz trajeron un gran avance a la democracia en nuestro país y Bukele la está desmantelando. Por eso él quiere desacreditar los acuerdos de paz. La comunidad internacional ha subrayado la importancia histórica de los acuerdos. Hace 30 años, El Salvador dio un importante paso. La ONU se enorgullece de haber ayudado a los salvadoreños a allanar el camino hacia la paz, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Para Estados Unidos, los acuerdos sentaron las bases de una sociedad más abierta y justa. En cuanto a España, su embajada en El Salvador recordó que hace 30 años apoyaron los esfuerzos de paz, subrayando que con ello se cerró una etapa enormemente dolorosa. Analistas citados por la agencia EFE opinan que la anulación de la conmemoración es un intento de Bukele de imponer su propia narrativa y borrar los hitos de sus opositores, en referencia a los firmantes, la exguerrilla FMLN y el gobierno de la época en manos de Arena, que actualmente son partidos de la oposición. Continúan los daños por el tsunami producido de la erupción de un volcán en la isla de Tonga, esta vez impactando al medio ambiente en Perú. Continúan los daños por el tsunami producto de la erupción de un volcán en la isla de Tonga, esta vez impactando al medio ambiente. Después de fuertes olas e inundaciones durante el fin de semana, en el mar de Perú se presentaron mareas inusitadas, pues el fenómeno provocó también un derrame de petróleo en el distrito costero limeño de Ventanilla, según informes de la refinería La Pampilla. La empresa, que es operada por Repsol, señaló en un comunicado que la marea alteró el proceso de descarga del buque Mare Dorium a la refinería, que activó inmediatamente sus protocolos de seguridad y que sus brigadas controlaron el incidente. Añadió que por el momento continúan las labores de control y limpieza del litoral en coordinación con las autoridades locales. Aún así, vecinos de la municipalidad de Ventanilla aseguraron que el olor a combustible se percibía desde varias cuadras de distancia. Actualmente, la isla de Tonga sigue prácticamente aislada del resto del mundo, tras la enorme explosión volcánica que paralizó las comunicaciones y paralizó los esfuerzos de ayuda de emergencia. Cubierta por una enorme nube de cenizas, sin líneas telefónicas y con un cable de internet submarino cortado y que no se espera que se repare hasta dentro de unas semanas, aún no se conoce el verdadero impacto de la doble catástrofe de la erupción y el tsunami. Solo se han filtrado fragmentos de información a través de un puñado de teléfonos por satélite en las islas, donde viven poco más de 100.000 personas. Este domingo se realizó un multitudinario funeral por las 17 víctimas del incendio del Bronx en Nueva York. En Nueva York, los dolientes de las víctimas del incendio en el que murieron 17 personas en un edificio del Bronx se reunieron el domingo para despedir a los fallecidos, entre los que había 8 niños. El funeral multitudinario en el Centro Cultural Islámico culminó una semana de oraciones y luto en una comunidad muy unida y vinculada a Gambia. En Estados Unidos están sufriendo las graves consecuencias de una tormenta invernal y un tornado en el sudeste del país.
Un tornado arrasó un parque de caravanas en Florida el domingo, mientras una peligrosa tormenta invernal con fuertes vientos y hielo barría partes del sudeste de Estados Unidos. La tormenta derribó árboles y vallas, cubrió las carreteras con una peligrosa capa de hielo y dejó sin electricidad a decenas de miles de hogares en Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur. Y cada vez más diputados y más votantes conservadores, según las encuestas, son partidarios de que el primer ministro británico renuncie al cargo por el escándalo de las fiestas durante la pandemia. Cada vez hay más diputados del primer ministro británico Boris Johnson que piden su dimisión por las fiestas celebradas en pleno confinamiento en Downing Street. Así como votantes, la última encuesta de Opinion para el diario Observer revela cómo el 48% de los votantes que apostaron por los conservadores en 2019 creen que debería de renunciar como líder. El patrón de comportamiento hace pensar que pueden hacer lo que quieran y que los demás tenemos que hacer lo que nos digan. Eso no es aceptable desde mi punto de vista, no es aceptable para mis electores y no creo que sea un comportamiento aceptable para alguien que dirige el país. Todo ello hace que su planteamiento sea insostenible. A pesar de que los laboristas podrían sacar hasta una ventaja de 10 puntos, aún hay un 22% de conservadores que no considera que tenga que poner fin a su carrera, según la encuesta. Creo que es absolutamente repugnante que alguien que se supone que es un líder, lidere rompiendo sus propias reglas. Siendo honestos, es despreciable. Si te pones la mascarilla, guardas distancia y te lavas las manos, si haces todo eso y estás en tu jardín, entonces me parece bien. El 67% de los encuestados dice que debería de renunciar si se demuestra que violó las reglas. Johnson parece tener la esperanza de que los resultados de la investigación que realiza la funcionaria pública Sue Gray puedan ayudar a capear la tormenta. En la selección nacional han detectado un caso positivo de COVID-19. Esto y más al volver en los deportes. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. ¡Venga, cálleme usted! ¡Venga, cálleme usted! ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Animales políticos. Sábados y domingos a las 7 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Serie documental que busca romper mitos en torno a la caída y conquista de México Tenochtitlán, mediante una mirada distinta basada en las últimas investigaciones sobre sus protagonistas. Tanto para los indígenas como para los españoles, el mundo visible era tan importante y tan real como el invisible. Grandeza de México, los martes a las 10:30 de la noche y los sábados a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Animados, drama, comedia, historias, música, danza. Todo lo que hacen nuestros artistas nacionales en Cine en Cortos. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Chenko es un dentista que pasa su tiempo libre ayudando a los demás a buscar la chica de sus sueños. Aunque él nunca se ha enamorado, sin embargo, conoce a Lu Yue, quien es fría y sabe pelear con los mujeriegos. El hombre ideal, una comedia romántica diferente, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
Iniciamos con los deportes y es que para los entrenamientos del microciclo previo a la próxima fecha FIFA, el cuerpo médico de la Federación Costarricense de Fútbol realizó pruebas de antígenos que detectaron un caso positivo de COVID-19 en la tricolor. Dicho jugador quedó fuera de la convocatoria, aunque no se reveló su nombre, pues se trata de información médica confidencial. Ante esta situación, el jugador Yorkaef Asofeifa de Guadalupe fue el convocado para este microciclo y también fue sometido a protocolos de salud. En los próximos días se continuarán efectuando las pruebas tanto de antígenos como PCR para detectar a tiempo cualquier situación y proteger a tiempo al resto del plantel. Los legionarios también entrarán, se les hará una prueba para ver si tienen algún caso positivo asintomático. En el caso de tener síntomas se le realizará la prueba también respectiva, que es la PCR, y hasta que no tengamos el resultado pues no se incorporarán al grupo, ¿no? El objetivo es tratar de detectar algún caso que no presente síntomas, ¿verdad? Y si alguno presenta síntomas, pues tomar las medidas respectivas y continuar nosotros siempre con el protocolo que se ha venido manejando desde hace 2 años de mantener en tiempos de no entrenamiento el distanciamiento físico, lavado de manos, el uso del cubrebocas. Marcel Hernández es ya un nombre histórico en Cartaginés, es el mejor anotador extranjero en la historia del club. El nombre de Marcel Hernández es reconocido en nuestro país desde hace mucho tiempo. Su calidad y efectividad goleadora lo han llevado rápido a consagrarse en las listas de los mejores anotadores a nivel de extranjeros desde 1921 en Suelo Tico. Pero desde ayer, su nombre queda debidamente registrado en las actas del club, a ser el primero de 69 anotadores que celebraron goles con el cartaginés. El antillano llegó a 60 conquistas y con ello dejó atrás la marca de 59 tantos que desde hace casi 20 años había establecido el uruguayo Claudio Cicia. Además, con su tanto ante Pérez Celedón, Marcel alcanzó 80 goles y se consolida como el 4º mejor goleador foráneo en la historia del torneo tico, solo superado por Joseph Miso, Jorge Barbosa y Odir Yaques, pero con un registro que con 10 goles más que conquiste logrará derribar. Estos son los mejores goleadores foráneos en la historia del Club Sport Cartaginés. El cubano Marcel Hernández desde ayer ostenta 60 goles. El uruguayo Claudio Cicia conquistó 59, mientras que los también uruguayos Marco El Pato García con 19 y Carlos Villarreal con 16 se quedaron bastante atrás, pero están en este ranking. Bueno, en el campo internacional, el número 1 del mundo, Novak Djokovic, expulsado de Australia, regresó a Belgrado este mismo lunes, el día en que inició la competencia que soñaba ganar por 10ª vez. Ahora también está en juego su participación en el Roland Garros. Novak Djokovic volvió a casa tras su salida de Australia. La estrella serbia del tenis llegó el lunes a Belgrado tras perder la batalla judicial contra las autoridades australianas, que cancelaron su visa por no estar vacunado contra el coronavirus. El número 1 del ranking iba a ser la figura central en la noche de apertura del Abierto de Australia que comenzó el lunes, pero no pudo buscar su 10º título en el primer Grand Slam del año porque un tribunal rechazó su intento de permanecer en el país. La disputa legal polarizó la opinión mundial y dañó la imagen de ambas partes. Creo que es lo mejor para todos y podremos centrarnos en el tenis, no en los jugadores no vacunados. ¿Avergonzó el Australia? Nosotros también lo hemos fastidiado. No lo manejamos de forma perfecta, creo que ambas partes tienen la culpa. 2 veces en los últimos 11 días, el gobierno anuló la visa del serbio y lo detuvo en un centro de migrantes, al señalar que su presencia podía desatar un sentimiento antivacunas en medio de una ola de contagios de la variante Omicron. El tenista serbio disputó ambas decisiones en la justicia, donde ganó la primera de ellas, pero perdió la fase decisiva del domingo. En lo inmediato, Djokovic podría tener que responder sobre aspectos de su conducta que emergieron en las audiencias judiciales. Trascendió que el tenista de 34 años contrajo el virus a mediados de diciembre y, según su propia versión, no se aisló después de saber que dio positivo. Incluso dio una entrevista presencial de prensa después de tener confirmado el contagio.
Terminamos y al volver de la pausa le invitamos al espacio Conversaciones con Ernesto Rivera, quien hablará con Federico Malavasi, candidato por el partido Unión Liberal. Ya casi regresamos con esta entrevista de fondo. Que pase una bonita noche.